Bueno, Juan, gracias por este ratito. No, bienvenido. Un placer, gracias a ustedes por la invitación. Especialista en defensa. Uno podría decir, bueno, la defensa está cuidada en la Argentina. ¿Tenemos concepto de soberanía acabado en el país o no? No, creo que tenemos un concepto que parte desde el mito, pero que no entendemos los costos que tiene justamente ser un Estado soberano. Que hay distintas formas de lograr soberanía, desde la cooperación internacional, como lo estamos viendo, hasta proteger aquello que es nuestro y justamente también no perder aquello que es nuestro, aquello que hace a el país. Y que el país tiene intereses, no solamente en el espacio regional, sino en el espacio global. Justamente porque el mundo es más interdependiente. Entonces el concepto mismo de soberanía es un concepto que hay que pensarlo en clave del siglo XXI, ¿no? ¿Y en ese contexto hay una política al respecto, no? En ese contexto el gobierno de Cambiemos ha intentado generar una política. Lo que pasa es que la inercia que vos tenés de hace ya 25 años realmente hace muy difícil cambiar, porque vos tenés que resolver todo, desde las asignaciones presupuestarias hasta el nivel de fuerza, hasta para qué vas a usar la fuerza. Hay que volver, en cierto sentido, a comprometer a la sociedad en que es razonable, lógico tener una fuerza militar que, llegado el caso, la podamos utilizar no para misiones secundarias, sino también para la misión a la cual se le encomendó, que es proteger la soberanía, que era lo que estaba haciendo, en definitiva, el Ara San Juan, claro, en los mares. Efectivamente, en el mar continental argentino, en la plataforma marítima continental, intentando ver si hay alguien que la había transgredido y estaba haciendo lo que no correspondía con un recurso tan básico como el ictícola, que genera divisas por 1.500 millones de dólares. Totalmente, eso es soberanía. Eso es soberanía. Más allá de que el submarino tiene una función de control de pesca y que pueden haber otros medios para hacerlo, si efectivamente, porque no sabemos qué es lo que pasa, hay mucho comentario en relación a eso, y está bien en algún punto que no sepamos, porque eso es parte de algo también que se ha perdido, que es la lógica del secreto de Estado. Es Cuando muy la jueza importante. pide que levanten el secreto, ¿comparte usted? Yo, eso, en tanto y en cuanto cómo se maneja la información, por supuesto, porque el Poder Judicial es uno de los poderes del Estado. Entonces, o sea, si la jueza no da lugar a filtraciones, exactamente, estaría bien. Si eso se filtra, es un problema para la jueza. Es un problema para nosotros en términos institucionales. El manejo de la información que tiene cierto grado de clasificación tiene que ser trabajado con cuidado. No está bueno andar mostrando por la televisión, o como le pasó a los Estados Unidos, que se le filtre por internet papeles que tienen clasificación de seguridad. Lo que pasa es que durante mucho tiempo también se ha discutido, se ha puesto en duda, se ha mal utilizado la palabra secreto. Pero creo que, dado que el Poder Judicial es un poder del Estado y un poder que hace justa a veces de Contralor, si se respetan la relación de seguridad de la información que se le va a entregar, eso es elemental. Lo mismo tiene que pasar con el poder legislativo, en todo caso. Para algo hay una comisión de defensa. El 0,9% de inversión sobre el Producto Bruto Interno del presupuesto, el 0,9%, muy por debajo de la media regional, que es del 1,5%, etcétera, como presupuesto para el conjunto de las Fuerzas Armadas, y cuyo 80% se destina solo pura y exclusivamente a pagar salarios. Y el 20% restante, uno de cada 5 pesos adicionales, va a mantenimiento, logística, hacer funcionar combustible, equipamiento y demás. ¿Es lógico, es razonable, debe ser mayor? ¿Acá hay un interés armamentístico de algún sector que propugna aumentar, o es lógico que todo tengamos que hacer? Esa pregunta es central. Hay dos escuelas, por así decirlo, y eso es interesante para entender. Hay en este momento un punto, una escuela en la República Argentina que te dice, mira, el 0,9 está bárbaro, el tema es que hay que gastarlo mejor, ¿sí? Es cierto, uno podría decir, en realidad el problema no es lo que vos asignas, sino la relación eficacia con lo que obtenés en inversión. Como en tantas áreas del Estado. Exactamente. Entonces, o de lo privado. Esa es una discusión. La segunda discusión es, mira, en parte eso es real, el problema es que todos los procesos de modernización hacen de que vos en algún momento tengas que incrementar el presupuesto de defensa a punto tal de poder estar acorde a las necesidades tecnológicas y políticas que el país tiene. Entonces, yo estoy gastando hoy más, me resulta más caro, más oneroso mantener piezas de museo, ¿sí? Un avión, pensemos que el A4 es el avión más moderno que tenemos nosotros. El A4, la célula del A4, el avión fue pensado para la guerra de Vietnam. Fue un avión de lo que se conoce como ataque a tierra. Ese concepto no existe más.
Y ese es el más moderno que tiene. Y ese es el más moderno que tiene la República Argentina en términos de defensa aérea, de superioridad aérea. O sea, algo de los 70. Algo, no, ni siquiera, de los años 60. Y a fines de los 50 fue. Eso es lo más moderno. Esa es la célula. Por supuesto que es modernizado, lo recibimos en los 90, la aviónica hacia la diferencia, etcétera, etcétera. Nosotros acabamos de incorporar, justamente por esta carencia de necesidad de material de aviación, hemos incorporado los Super Étendard. Aviones excelentes para la época en la que fueron creadas. Hoy, el Super Étendard, por más modernizado que esté, la última misión de combate, si mal no recuerdo, fue en el 2011, atacando objetivos en Libia, ¿no? Ese avión también ya está, es un avión que puede tener una vida útil más, pero comparado a lo existente en la región y sobre todo a las necesidades que tiene la República Argentina, es un avión que ya se queda corto, digamos, ¿no? Correcto. Ahí Macri había planteado, Nacho, en algún momento la idea de reestructurar las Fuerzas Armadas, pensando en que puedan ser el soporte de una batalla más global, no solo armamentística, no solo militar, etcétera, sino en el combate contra el narcotráfico, el crimen organizado, que pudieran ser soporte, auxiliares en esa discusión. ¿Eso puede ser válido como planteo, no? Primero, hace tiempo, ya desde la administración, desde que se decidió armar el operativo Fortín, las Fuerzas Armadas han tenido algún rol de soporte en la lucha contra el narcotráfico. Por ejemplo, brindando radares de campo, ¿sí? Esos radares que tanto se justifica. Bueno, eso por un lado. Digamos, así que esa discusión de vuelta también es de arrastre de las administraciones anteriores. La pregunta es, ¿necesitamos a las Fuerzas Armadas en el combate al narcotráfico? Taxativamente no. ¿Por qué? No es que no lo puedan hacer, pero taxativamente no, porque nosotros destinamos, digamos, hace poco se conoció el presupuesto global general, ¿no? Que es aproximadamente 7.000 millones de dólares. La mitad de ese presupuesto va a fuerzas de seguridad. Están mejor equipadas, son más modernas, tienen mejor equipamiento que lo que cuentan hoy el ejército. Hay que pensar el rol del ejército en un contexto de paz sudamericana. Eso es importante. El ejército es una de las armas. Hoy nosotros tenemos fuertemente abierto el espacio marítimo y el espacio aéreo, que esas son las prioridades que uno tiene. Ahora, el día de mañana nosotros, por necesidades políticas, porque la voluntad política lo desea, o porque consideramos que hay un interés nacional en juego en el futuro, por ejemplo, en la evacuación de connacionales en el extranjero, etcétera. Podemos discutir eso. Necesitamos desplegar hombres afuera. Eso no es una misión tal cual está determinada en el decreto 727, que fue realmente el tiro de gracia que se le puso a las Fuerzas Armadas, sino que eso fue lo que justamente no permitió modernizar, no la mentalidad de los militares que se modernizó, sino la mentalidad de aquellos que hacían defensa. Entonces, si nosotros el día de mañana necesitamos operar en coaliciones multinacionales como ya participamos, con críticas o no, como fue en la Guerra del Golfo, realmente es una posibilidad que nosotros mismos nos estamos negando. Y las fuerzas militares a nivel mundial en el siglo XXI tienen un rol central. Fuimos orgullosos de nuestras fuerzas militares en cascos azules. ¿Qué es lo que se hizo en la década pasada? Se los retiró de los cascos azules y se les asignó tareas de defensa civil. ¿Queremos a las Fuerzas Armadas para defensa civil? Esa es la pregunta que hay que responder. Juan, es muy interesante. Lo último es, ¿hay que poner un especialista o hay que poner un político que tenga cintura para administrar políticamente una cartera complicada, con muchos prejuicios como la cartera de defensa? Primero, el conductor político siempre va a estar. El ministro de Defensa va a ser político y puede venir de cualquier campo de las ciencias. Eso no es una discusión, digamos. Estados Unidos, que tiene el aparato militar más importante, ha tenido muy pocos secretarios de defensa que supieran lo que nosotros podríamos llamar que saben de defensa. La clave siempre son las segundas y las terceras líneas. ¿Cómo se ha formado? Si nosotros logramos generar los cuadros civiles para discutir razonablemente temas de defensa, hasta no hace mucho tiempo atrás, tampoco en las aulas se discutía cuestiones de defensa, o se mal utilizaban conceptos como, por ejemplo, se confundía y se decía el carácter estratégico de una nación con una política. Entonces, el 90% de las naciones en el 90% del tiempo asume una posición de defensa defensiva. Sin embargo, acá se dijo, no, nosotros tenemos una política de defensa defensiva porque no tenemos hipótesis de conflicto. Lo que no quita que otros actores puedan llegar a tener un conflicto con uno. Sin ir más lejos, el ejemplo, los países nórdicos. Suecia tiene una de las principales industrias armamentísticas del mundo y tiene el estado del arte en materia de defensa. ¿Tiene Fuerzas Armadas con un carácter ofensivo? No, tienen las Fuerzas Armadas con una posición estratégica defensiva.
que emplean misiones ofensivas, llegado el caso. Gracias, Juan. No, por favor, un placer. Muchas gracias. Hasta la próxima. Placer. Valía la pena dedicar estos minutos a un tema bien complejo, más estructural.